Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha sentido una irresistible atracción hacia los misterios y los enigmas en torno al mundo que los rodea. En cada época y cultura ha habido eventos inexplicables que han desconcertado a investigadores, científicos y curiosos por igual, y que han alimentado nuestra curiosidad y fascinación por lo desconocido. Algunos de estos misterios son antiguos, como la construcción megalítica que salpican al planeta, y han desafiado los límites de la ingeniería y la arquitectura de su época. Otros misterios son más recientes, como la desaparición inexplicable de personas, objetos y barcos en lugares remotos y desconocidos. Desde los grandes enigmas de la humanidad hasta los misterios más actuales y perturbadores, todos ellos tienen algo en común. Son inexplicables, desconcertantes e irresistiblemente intrigantes. En este video exploraremos algunos de los misterios más enigmáticos de la historia, desde la identidad de quizás el asesino en serie más famoso, hasta los fenómenos más inexplicables que hay. Prepárate para adentrarte en un mundo de intrigas y enigmas que desafían nuestra comprensión del universo y que nos invitan a reflexionar sobre lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. ¿Quién disparó a John F. Kennedy? El asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Este ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones conspirativas durante décadas. Algunos creen que el asesinato fue planeado y ejecutado por grupos de poder, incluyendo la CIA, la mafia o el gobierno, mientras que otros creen que Lee Harvey Oswald actuó solo. Hay varias razones por las cuales ha surgido la especulación sobre una conspiración. Una es que el informe oficial de la Comisión Warren, que concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, ha sido cuestionado por algunos investigadores y expertos en los años siguientes. También ha habido informes de testigos que afirmaron haber visto o escuchado cosas que no corresponden con la narrativa oficial. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas, mientras participaba en un desfile en un automóvil descubierto. Kennedy recibió varios disparos y aunque fue llevado de inmediato al hospital, fue declarado muerto poco después. La investigación oficial del gobierno, conocida como Comisión Warren, concluyó que Lee Harvey Oswald, un hombre desempleado y con antecedentes penales, había sido el único autor del asesinato y que había actuado solo, disparando desde el sexto piso de un edificio al carro en movimiento del presidente. Minutos después fue capturado y 2 días después, Oswald fue asesinado a tiros por el dueño de un club local de burlesque en el sótano de la sede de la policía en Dallas, cuando era trasladado a declarar a los tribunales. A pesar de todo esto, no hay evidencia sólida de una conspiración detrás del asesinato de Kennedy, y la mayoría de los expertos creen que Lee Harvey Oswald actuó solo. Pero una encuesta hecha a los ciudadanos americanos en recientes años determinó que un 60% de los estadounidenses no creen eso. El misterio, la especulación y la falta de pruebas siguen siendo un tema de interés para muchas personas. La investigación de la Comisión Warren ha sido un objeto de controversia y teorías de conspiración desde su publicación en 1964. Algunos creen que Oswald no actuó solo y que había una conspiración más grande detrás del asesinato de John F. Kennedy, quizás encubierta por un poderoso órgano gubernamental. La muerte de Kennedy es un misterio que todavía despierta fascinación en la sociedad y que ha generado muchas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Aunque nunca sabremos con certeza lo que realmente sucedió ese día en Dallas, el asesinato de John F. Kennedy sigue siendo un acontecimiento trágico y trascendental en la historia de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas, también conocido como Triángulo del Diablo, es un área geográfica con forma de triángulo escaleno situado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Al unir esos 3 puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado,
y una superficie aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esta zona tiene una historia y misterio muy peculiar. Hace algunos siglos, Cristóbal Colón mencionó en su diario de viaje que había notado comportamientos extraños en su brújula mientras navegaba por esta zona. También se sabe que durante la época de la navegación a vela, muchos barcos desaparecían en el Atlántico sin dejar rastro, por lo que se considera una zona peligrosa. Sin embargo, la fama mundial del Triángulo de las Bermudas comenzó a partir de 1945, cuando 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron en la zona mientras realizaban un ejercicio de entrenamiento. La búsqueda y rescate que se llevó a cabo no encontró ningún rastro de los aviones ni de los 14 tripulantes que iban a bordo, lo que desconcertó a las autoridades y llamó la atención de los medios de comunicación. A partir de ese incidente, se comenzaron a reportar una serie de desapariciones misteriosas en la zona del Triángulo de las Bermudas, lo que generó una gran cantidad de teorías y especulaciones sobre lo que podría estar sucediendo. A medida que se popularizaba la leyenda, se crearon mitos y rumores sobre el triángulo. Entre las teorías más populares se encuentran actividad paranormal. Algunas personas creen que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden ser causadas por fuerzas sobrenaturales o extraterrestres. Fenómenos meteorológicos inusuales. Otras teorías sugieren que los vientos, las corrientes y las tormentas inusuales en la zona del Atlántico podrían ser responsables de las desapariciones. Problemas técnicos. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que muchos de los incidentes en el Triángulo de las Bermudas pueden ser explicados por problemas técnicos o fallas mecánicas en los barcos y aviones involucrados. A pesar de los más de 1000 casos de desaparición en la zona del Triángulo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que el Triángulo de las Bermudas no es una zona más peligrosa que otras partes del océano, y que la mayoría de las desapariciones pueden ser explicadas por factores humanos o causas naturales. La misteriosa muerte de Marilyn Monroe. Norma Jane Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, fue una actriz, cantante y modelo estadounidense, nacida el 1 de junio de 1926 y fallecida el 5 de agosto de 1962, famosa por interpretar personajes cómicos de rubia explosiva. Se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de los 60, así como un emblema de la revolución sexual de la época. A pesar de la gran trayectoria que tuvo Marilyn Monroe, su historial fue marcado por todo el misterio y controversia que se vivió en torno a su muerte. La muerte de Marilyn Monroe ocurrió el 5 de agosto de 1962 en su casa en Los Ángeles, California. Fue encontrada sin vida por su psiquiatra y su ama de llaves alrededor de las 3:30 de la mañana. La causa oficial de la muerte de Marilyn Monroe fue declarada como probable suicidio por sobredosis de pastillas. Se encontraron altos niveles de medicamentos en su cuerpo y se determinó que había tomado una gran cantidad de píldoras. La autopsia también encontró que había ingerido grandes cantidades de alcohol y había sufrido una insuficiencia respiratoria. El misterio de la muerte de Marilyn Monroe sigue siendo un objeto de debate y especulación, y no se ha llegado a una conclusión definitiva. Oficialmente, su muerte fue declarada como un probable suicidio por sobredosis el 5 de agosto de 1962 en su casa en Los Ángeles, California. Sin embargo, algunas teorías sugieren que su muerte fue el resultado de una conspiración o asesinato, posiblemente relacionado con sus relaciones políticas o amorosas. Se ha especulado que fue asesinada por la mafia, por el presidente John F. Kennedy o por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, debido a su presunta relación con los Kennedy. También hay teorías que sugieren que su muerte fue accidental, como resultado de una sobredosis accidental o un error en la administración de medicamentos. Otras teorías sugieren que pudo haber sido víctima de un envenenamiento por parte de alguien cercano a ella. Lo que ha alimentado todas estas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto su cuerpo, la desaparición de sus órganos internos en la morgue y su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy. Así como también predomina la teoría de que pudo ser el crimen organizado. A pesar de las muchas teorías e investigaciones realizadas, nunca se ha llegado a una conclusión clara y definitiva sobre las circunstancias exactas de la muerte de Marilyn Monroe.
¿Quién era Jack el Destripador? Si viste el video anterior de los asesinos seriales más temidos, entonces escuchaste del siguiente caso. Jack el Destripador es el apodo dado a un asesino en serie que mató a varias mujeres en el distrito de Whitechapel, en Londres, a finales del siglo XIX. Los asesinatos se produjeron en un periodo de alrededor de 5 meses y los crímenes atemorizaron a la población de la época. Este asesino dejaba cartas firmadas como Jack el Destripador, pero el gran misterio de este asesino en serie fue su enigmática y desconocida identidad. A pesar de que se llevó a cabo una gran investigación por parte de la policía de Londres y que hubo numerosos sospechosos, incluyendo un médico, un barbero y un carnicero, nunca se pudo identificar al asesino de forma concluyente y los crímenes quedaron sin resolver. Jack el Destripador es considerado como uno de los primeros asesinos en serie de la historia y se hizo famoso por las mutilaciones que realizaba en los cuerpos de sus víctimas y las cartas que mandaba a la prensa y policía. Los asesinatos de Jack el Destripador han sido objeto de numerosas películas, libros y programas de televisión, y todavía capturan la imaginación del público. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio y ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones a lo largo de los años. ¿Dónde está Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa fue un líder sindical estadounidense que se convirtió en una figura muy conocida en la década de 1950 y 1960. Nació en 1913 en Indiana y desde joven trabajó como conductor de camiones. En 1934 se unió al sindicato de conductores de camiones y se convirtió en un activista laboral. En 1957, Hoffa fue elegido presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, un poderoso sindicato que representaba a conductores de camiones, trabajadores portuarios y otros empleados de transporte en los Estados Unidos. Durante su mandato, Hoffa luchó por mejores salarios y condiciones laborales para sus miembros y se convirtió en una figura muy influyente en la política estadounidense. En 1975, Hoffa desapareció misteriosamente. El 30 de julio, Hoffa se reunió con 2 mafiosos en el aparcamiento de un restaurante en Michigan y nunca más se le volvió a ver. A pesar de la intensa búsqueda y numerosas investigaciones, su cuerpo nunca ha sido encontrado, y el misterio de su desaparición ha sido un objeto de muchas teorías y especulaciones. Se han sugerido varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido con Hoffa. Algunas teorías sugieren que fue asesinado por la mafia, debido a su intento de recuperar el control del sindicato y su negativa de mantenerse alejado del mundo del crimen organizado. Otras teorías sugieren que fue asesinado por políticos que se oponían a su influencia o por agentes del gobierno que intentaban desmantelar la mafia. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el misterio de la desaparición de Jimmy Hoffa sigue sin resolverse y se ha convertido en uno de los casos más famosos y enigmáticos de la historia estadounidense. ¿Qué te pareció esta primera parte de los misterios que te presentamos? ¿Te han gustado? ¿Crees que algún día se llegue a conocer la verdad? Escríbelo en la caja de comentarios y suscríbete para ver una segunda parte de esta enigmática entrega.